Hola, buenas noches. Hoy os voy a presentar un cuento ruso de Pushkin, que es La Zarevna muerta y los siete guerreros. Es una adaptación de un cuento que conocemos fundamentalmente también a través de los hermanos Grimm, como es Blancanieves. En realidad, Blancanieves es una historia que se va a contar por diferentes autores en diferentes lugares del mundo, y la primera vez que esta historia se plasma de forma escrita es a través de Giambattista Basile, de un italiano, que en el 1600 y pico, si no recuerdo mal, escribió por primera vez el cuento de Blancanieves. Además de esto, de esta influencia, el cuento de Blancanieves, también más o menos en una época de la que es la época de Pushkin, porque Pushkin es contemporáneo más o menos de los hermanos Grimm hacen también una versión de Blancanieves. Y además también hay que tener en cuenta como posible influencia de este cuento maravilloso de Pushkin, está también una historia dentro de la tradición o dentro del folclore ruso que era el cuento de los siete hermanos y la Saverna muerta. Aquí hace una adaptación Pushkin, toma este cuento del folclore y hace una inversión del título o una transformación del título. Los hermanos los convierte en guerreros y la Saverna es convertida en una zarina, ¿no? La Saverna es una figura que son las heroínas de los cuentos rusos, de los cuentos populares rusos. Las heroínas, las hadas, digamos, nuestras, serían esas Savernas, o las Samodivas, por ejemplo, de la tradición fantástica búlgara. Esa Saverna, en este cuento original del que parte Pushkin, es una especie de ser fantástico, protector de los montes, de los valles, de los bosques. Es ese ser protector y fantástico ligado al bosque. Es curioso cómo en este cuento del folclore ruso, no hay enanos, como veremos en los hermanos Grimm. No son siete enanos, sino que son siete jóvenes, ¿no? Del mismo modo que en la versión de Pushkin son siete jóvenes con bigote, y veréis cómo al final hay un guiño incluso de él, en el que él se auto como identifica dentro del cuento como uno de los hermanos en la frase que acaba el cuento. Y bueno, es muy interesante porque Pushkin es un gran poeta que está también dentro de la corriente del romanticismo, y vemos cómo en este momento, el momento del romanticismo del siglo, finales del XVIII y el siglo XIX, es un momento muy interesante para el cuento de hadas, porque autores muy destacados como son Pushkin, como por ejemplo Hans Christian Andersen, van a tomar este elemento fantástico para desarrollar esa corriente literaria romántica. Bueno, vamos a hacer también una lectura más en clave de género, como venimos haciendo con los cuentos que nos lo permiten, ¿no? Como hicimos también con Caperucita Roja. En Blancanieves y en esta versión de Pushkin, pero en general en todas la de los hermanos Grimm, también en la original de Giambattista Basile, hay un elemento importante en cuanto a la construcción de las mujeres protagonistas de la historia, que son Blancanieves o la Zarevna y la madrastra, y es la relación que se establece entre ellas. Es básicamente una relación de rivalidad, ¿no? De enfrentamiento. Hay también otro elemento, digamos, que tenemos que destacar desde esta lectura de género que hacemos de los cuentos de hadas, y es la construcción de Blancanieves de acuerdo con los estereotipos de la mujer como ama de casa. Blancanieves se presenta como la mujer perfecta, la perfecta ama de casa. Es aquella mujer que llega a la casa de los siete guerreros o de los siete hermanos para hacerles felices haciendo las labores de la casa. Ellos se sienten felices y contentos cuando llega Blancanieves porque les arregla la casa, así lo expone Pushkin. Y además, en esta construcción de Blancanieves, del personaje de Blancanieves, aquello que le da sentido es precisamente el casamiento. Es tanto lo que le da sentido a ella como también a la madrastra, que adquiere su papel y su sentido en la historia a través de casarse con el zar
y ocupar el lugar de la reina, de la madre de la Zaremna. Y hay un elemento muy curioso de cómo se construye esa identidad entre las dos, y es fundamentalmente a través del espejo que utiliza la madrastra y de ese ataúd de vidrio en el que acaba Blancanieves, ¿no? Y ese espejo viene a ser como una especie de metáfora de que en el fondo las dos son la misma mujer, ¿no? Es decir, las dos buscan a través del matrimonio la realización como mujeres, ¿no? Porque de alguna manera en esa construcción patriarcal lo que da sentido a la vida de una mujer es el matrimonio, ¿no? También se puede destacar, ¿no?, como un elemento quizá que podría dar lugar a una versión más moderna de esta Blancanieves, es ese elemento que se insinúa en el cuento, sobre todo en este de Pushkin que hemos leído, ese elemento poliamórico, ¿no?, de los 7 hermanos, de los 7 guerreros enamorados todos de la Zaremna, ¿no? Y un elemento también de este cuento que a mí, dentro de, bueno, para acabar ya con la exposición del cuento de Pushkin, me parece muy interesante, muy peculiar de esta versión, es la introducción de los elementos de la naturaleza, del sol, de la luna, del viento, cuando el príncipe está buscando a la Zaremna, ¿no? Es un momento, yo creo, que resume mucho el romanticismo de este autor. Y bueno, vamos a escuchar ya esta versión rusa de Blancanieves.